niño, niña, anciano y anciana que se congregan en este lugar para alabar y bendecir tu nombre, Señor. También en los que las diferentes congregaciones en este mismo día y en esta hora alaban y bendicen tu nombre. En el nombre de Jesucristo hemos orado a ti, Padre Celestial. Amén, amén y amén. Amén. Revelación capítulo 5, versículo 12, dice así: y decían en alta voz, el Cordero que fue inmolado es digno de recibir poder y riquezas y sabiduría y fortaleza y honra y gloria y bendición. Amén. La semana pasada mirábamos este capítulo y llegamos a la conclusión de que nadie tiene la dignidad o que nadie es merecedor de revelar los misterios de Dios. Si en alguna circunstancia Dios nos revela su voluntad, eso tiene que ver con su misericordia y no con nuestras destrezas o cualidades. Miremos lo que dice Job, capítulo 9, versículos del 1 al 4, libro de Job. Capítulo 9, versículos del 1 al 4. Y respondió Job y dijo: ciertamente yo conozco que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa de 1000. Él es sabio de corazón y fuerte de fuerza. ¿Quién fue duro contra él y quedó en paz? Nadie. O sea que ningún hombre se justificará delante de Dios. Ningún hombre podrá revelar los misterios de Dios. Por eso, las lágrimas del apóstol Juan en su visión apocalíptica, al no saber quién podría mirar y abrir el libro que estaba en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, es decir, del Padre. Como está ahí en el capítulo 5 de Revelación, verso 4. Y yo lloraba mucho, porque no había sido hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Así que entendemos la inhabilidad del hombre para revelar los misterios de Dios. Uno de los ancianos que está allí, de los ángeles, que Juan ve en la visión, le dice que no llore. Mire el verso 5. Uno de los ancianos me dice: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha prevalecido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces, con esta afirmación sabemos quién es el que ha prevalecido. Con esta afirmación que hace este anciano: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha prevalecido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y entonces encontramos las raíces genéticas terrenales de este que prevaleció, porque le llama el león de la tribu de Judá. Entonces sabemos que es de la tribu de Judá y sabemos que viene de David. Amén. Mire Hebreos capítulo 7, versículo 14. Hebreos 7, 14. Porque es evidente que nuestro Señor nació de Judá, de cuya tribu nada habló Moisés tocante al sacerdocio. ¿De dónde viene? De Judá. Mire también Romanos capítulo 1, verso 3. Romanos capítulo 1, versículo 3. De su Hijo Jesucristo nuestro Señor, Señor nuestro, el cual fue hecho de la simiente de David, según la carne. Entonces, el ángel le llama el león de la tribu de Judá y también le llama la raíz de David. Detengámonos un momento en estas dos consideraciones genéticas. Este león de la tribu de Judá se relaciona con la bendición de Jacob a sus hijos en Génesis 49,
9 y 10. Vamos a Génesis 49. Génesis capítulo 49, versículo 9. Génesis 49, 9 y 10. Gloria a Dios. Cachorro de león Judá, de la presa subiste, hijo mío. Encorvóse, echóse como león, y como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, y el legislador de entre sus pies, hasta que venga Chilot, y a él se congregarán los pueblos. Chilot es una palabra hebrea que significa tranquilidad o descanso. Chilot es tranquilidad, hasta que venga la tranquilidad, la paz, y a él se congregarán los pueblos. Por eso nuestro Señor Jesucristo es el príncipe de paz. Amén. Él es Chilot, Él es tranquilidad, Él es paz. Él es el príncipe de paz, según Isaías 9:6. Isaías 9:6, ¿qué dice? Porque niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado es asentado sobre su hombro, llamarse admirable, consejero, Dios, fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces Él es Shilot, tranquilidad, príncipe de paz, descanso. El texto de Revelación dice, de Revelación 5 dice, Él es el león de la tribu de Judá. Es decir, el cachorro de león que está confiado o el león viejo que duerme tranquilo. Shilot significa calma y paz. Pero en este caso, un león tranquilo, confiado. Proverbios 28:1. Proverbios 28:1. Proverbios 28:1 dice así. Proverbios 28:1 dice: huye el impío sin que nadie lo persiga. Huye el impío sin que nadie le persiga. Nadie le está persiguiendo, pero sale corriendo. Piensa que todo el mundo le está persiguiendo. Mas el justo está confiado como un leoncillo. Amén. Porque el justo está en el príncipe de paz. El justo está en Shilot, en el león de la tribu de Judá. Si algo podemos encontrar en esta raíz genética del Señor Jesucristo, de la tribu de Judá, es tranquilidad, calma y paz. Hermanos, yo he querido conocer el origen de las intranquilidades del hombre. He leído algo sobre eso. La angustia del corazón de los hombres. ¿Por qué hay hombres y mujeres que hacen daño a los otros? Hay gente que quiere matar a otras personas. Porque hay gente que guarda rencores y rencores por años y años. Yo me pregunto, ¿de dónde puede salir tanta intranquilidad? Tanta maldad. Doy algunas explicaciones desde la filosofía y desde la antropología o la psicología, pero no alcanzo a descifrar la naturaleza de esa maldad, ni la naturaleza de esa intranquilidad de las personas. No tengo la capacidad para revelar esos misterios. Pero el príncipe de paz tiene la capacidad de desatar los misterios de Dios y de darle paz al intranquilo. De darle tranquilidad al intranquilo. Porque Él es Shilot, Él es calma, Él es paz, Él es tranquilidad. Lo que veo yo es que muchas veces el hombre y la mujer de este mundo no reflexionan sobre la maldad. Solamente se entregan a ella sin medida. Desean destruir a otra persona y no piensan de dónde sale ese deseo para hacerle mal y acabar con el otro. Solamente buscan acabarlo, destruirlo. Yo he hablado con personas de la derecha política y de la izquierda política de este país. Y con unos muy recalcitrantes. Una vez hablé con una mujer de derechas y ella me decía, lo que este país necesita es una limpieza social.
acabar con tanto parásito que existe. Yo me asusté un poquito y pensé, yo no debo de tener estas amistades. Pero también hablé con un hombre de izquierdas que me expresó, el capitalismo no asesinó ladrones, lo que hay es que acabar violentamente con ese sistema y no podemos soportar a los defensores de esa política. Definitivamente no me estaba relacionando con gente de paz. Es gente llena de intranquilidades, de violencias. Y los políticos de este mundo les ayudan a esos fanáticos a pensar de esa manera. Lo que pienso es que cada uno busca su verdad sin ir al príncipe de paz, sin ir a Jesucristo, sin ir a Shiloh, que es paz, que es tranquilidad, que es calma. Ese león que está tranquilo como cachorro de león o como león viejo, que nadie tiene por qué ir a despertarlo. Esta misma semana que pasó, yo veía a gente muy importante, llena de títulos y una gran capacidad económica, pero los veía intranquilos, preocupados, malgeniados, con lágrimas en los ojos y con la voz entrecortada. Y hasta alcancé a hablar con alguno de ellos directamente. Pero también hablé con un campesino del corregimiento de Sevilla de México. Hablé con él en la calle, compartí una palabra. Ese campesino se reía mientras hablaba conmigo, casi ni podía leer el folleto que le di. Pero me decía, yo sé que tengo que buscar de Dios, así sea ahora a mis 70 años. Yo sé que necesito de la palabra. Llámeme, que yo quiero escuchar más de la palabra. Y entonces yo veía la tranquilidad de ese hombre frente a la intranquilidad de esos poderosos. La tranquilidad de un hombre que quiere buscar de Dios frente a la intranquilidad de unos hombres y mujeres que creen que ellos son mejores que los demás. Veía esa tranquilidad y veía esa otra intranquilidad. Veía a los otros llenos de esas guerras internas, creyéndose mejores que los demás. Hace años yo veía la entrevista de un cantante famoso. Y ese cantante le dijo al periodista algo como así. No recuerdo exactamente las palabras, pero algo como así. Voy a hacer una fiesta porque me voy a divorciar. Hacemos fiesta cuando nos casamos. Y yo creo que hay que hacer una fiesta cuando nos divorciemos, porque eso sí es la verdadera fiesta. Y recuerdo que el periodista le dijo, yo me quiero divorciar de mí mismo. Yo no sería capaz ni siquiera de vivir conmigo mismo. Y lo hago porque no tengo con quién más vivir, no lo puedo evitar. El cantante quedó callado. Yo me quiero divorciar de mí mismo. En lugar de estar buscando siempre el error en los otros, ¿por qué no pensamos que el error somos nosotros? Y mejor vamos al príncipe de paz. Y mejor vamos al rey de la paz. El león de Judá representa tranquilidad y confianza. Volvamos al texto de Revelación 5:5. Y uno de los ancianos me dice, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David que ha prevalecido para abrir el sello, para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces el primer lado es Judá, la tribu de Judá, y el segundo es David, la raíz de David. Hermanos, ¿y quién era David? El menor de sus hermanos, el que tenía que hacer los mandados a sus hermanos. Como no tenía negocios muy importantes, entonces se pone a tocar el arpa. Como le alcanzaba el tiempo, entonces logra hasta componer canciones, toca el arpa y compone canciones. Muchas canciones. Mira cómo lo describe el segundo libro de Samuel, capítulo 23, 1 y 2. Segundo libro de Samuel, capítulo 23, 1 y 2. Estas son las postreras palabras de David. Dijo David, hijo de Isaí, y dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el suave en cánticos de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha sido en mi lengua. Hermanos, el suave en cánticos de Israel. Incluso David, cuando fue ungido como rey, los ancianos que estaban presentes ni sabían lo que iba a pasar, ni sabían lo que acontecía. Vaya, primer libro de Samuel, capítulo 16.
Primer libro de Samuel 16. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 4. Y Samuel hizo como le dijo Jehová, y como él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad le salieron a recibir con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Y él respondió, sí, vengo a sacrificar a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaías, sus hijos, llamólos al sacrificio. Ahora mire el versículo 13. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y ungióle de entre sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová tomó a David. Y levantándose Samuel, volvió a Rama. Es decir, hermanos, ni los ancianos sabían a qué iban. Ni el papá sabía a qué iba Samuel. ¿Quién era David? El menor de sus hermanos. El que hacía los mandados. El que estaba por debajo de todos. El que le alcanzaba el tiempo para componer, para tocar el arpa y para componer canciones. Ese fue el elegido de Dios. La humildad. David era el más humilde, el más bajo. Entonces, la tranquilidad del león y la humildad del músico se encuentran. Y es la misma raíz, porque David viene de Judá, y Judá significa alabanza. David es el dulce en canciones de Israel, y al mismo tiempo es humildad. Judá como cachorro de león, como Shilot, tranquilidad. David en humildad como el menor de sus hermanos. Entonces, Revelación 5:5 presenta al Señor Jesucristo como el león de Judá y la raíz de David, como aquel que es alabanza al Padre y como aquel que vino humilde a este mundo, que puso su morada entre nosotros, que puso su tienda entre nosotros. Y ese espíritu de humildad y de alabanza es el que prevalece. Porque ¿qué dice Revelación 5:5? El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha prevalecido para abrir el libro y desatar los sellos. La humildad y la alabanza son las que prevalecen. Eso es algo muy grande, hermanos. Pensaba yo que toda alabanza a Dios requiere de humildad. Amén. Toda alabanza a Dios requiere de humildad. En la música del mundo, cuando se le canta a una mujer o cuando se le canta a un hombre, muchas veces hay humildad porque se le está cantando a otro. Pero también hay música del mundo que es poco humilde, porque digamos es una injuria, una calumnia contra el otro. Tal vez el mayor ejemplo de eso es una canción de Paquita, la del barrio, que se llama Rata de dos patas, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Todos los improperios y denuestos que tiene esa canción son síntomas de que no hay nada de humildad. Pero la alabanza a Dios siempre tendrá que ser humilde. La alabanza a Dios siempre tendrá que ser una alabanza a alguien que es más alto que nosotros. A alguien que es más grande que nosotros. Y eso es lo que realmente prevalece. La humildad en la alabanza. La alabanza en humildad. En términos generales, ese espíritu de alabanza en humildad es el que prevalece. El león de la tribu de Judá, la raíz de David ha prevalecido. En ese espíritu es que Jesús soportó la infamia, aguantó humildemente los improperios, resistió los insultos. Aunque nos sintamos débiles, alabemos a Dios, eso nos sostendrá. Cuando nos sintamos acorralados, humillémonos delante de Dios, eso nos fortalecerá. Cuando nos sintamos despreciados, adoremos a Jesús, que eso aliviará nuestro corazón. Es el poder de la alabanza en debilidad. El poder de la persona desesperada está en seguir adorando a Dios. El poder de la persona en conflicto está en no dejar de alabar a Dios, en alabarlo humildemente. Eso nos ayuda a prevalecer, a no ceder ante las dificultades de este mundo. Esto es algo muy fuerte, muy poderoso. La Biblia también lo llama el pábilo que humea, no se apagará, y la caña cascada no se quebrará, hasta que saque a victoria al juicio. Está en Mateo 12:20, un versículo especial, Mateo 12:20. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no se apagará, hasta que saque a victoria al juicio. La cañita
que el viento la quiere tumbar y no se quiebra. Y ahí está. El pábilo que está sacando humo, echando humo y no se apaga. Y no se apaga. ¿Eso es qué? El Señor Jesucristo. En alabanza y en humildad. Eso es lo que prevalece. El orgullo no prevalece. El creerse mejor que los demás no prevalece. El vivir insultando a los demás no prevalece. El creer que nadie es como yo y que yo soy el mejor de todo el mundo no prevalece, no prevalece. Eso no prevalece ni prevalecerá nunca. Lo que prevalece es en humildad alabando a Dios. En humildad adorando a Dios. Hermanos, cuán importante es eso y cuán importante es alabar a Dios en humildad. Si lo notamos, por ejemplo, el futbolista que nunca es entrevistado, pero se apega más a Dios, es el más humilde. Juega todos los partidos y ha visto pasar a muchos directores técnicos y él continúa ahí, aunque nunca lo entrevistan. El profesor que ha visto pasar a muchos profesores estrellas, vacas sagradas, como le llaman las universidades, por su institución, esas estrellas se apagaron y él continúa ahí, humildemente confiando en Dios. La caña cascada no se tiene que quebrar. El pábilo que humea no se tiene por qué apagar. Aún los músicos, los cantantes que no tienen que salir en como grandes estrellas, simplemente hacen su trabajo y le piden a Dios que los ayude. Ese pábilo tiene que permanecer. Y que pasen esas estrellas de este mundo, que pasarán. Porque nosotros solamente queremos darle gloria a una estrella, que es Dios. Seguramente, hermanos, nuestra constancia nos llevará a descubrir, no nos llevará a descubrir todos los misterios de Dios, pero nuestra constancia nos dará grandes victorias. Proverbios 24:16 dice, 7 veces cae el justo, y 7 veces Jehová lo vuelve a levantar. Mas los impíos se quedarán caídos. 7 veces cae el justo, y ese 7 es completo. Cuando el justo caiga, Dios lo levanta. El impío quedará ahí caído. ¿Por qué? Porque hay que prevalecer en la humildad y la alabanza. En Shiloh y en David. Quiero decir entonces, hermanos, que la razón de la dignidad para que el Hijo de Dios pueda tomar el libro está primeramente en sus raíces de humildad y de alabanza, que le llevaron a prevalecer, a permanecer. Le llevaron a prevalecer a pesar de todas las circunstancias adversas. La constancia en humildad y alabanza es el hecho que ha prevalecido. Y eso es muy, muy importante. El Señor Jesús prevaleció, soportó, aguantó, perseveró a pesar de todas las infamias, los insultos, los denuestos. Él se quedó ahí, adorando a Dios y en humildad para morir por nosotros. Y aunque no era fácil el camino, Él prevaleció, soportó hasta el final. Y así nos toca hacerlo a nosotros. Prevalecer, 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 prevalecer. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? Este que prevaleció en humildad y alabanza. Este que prevaleció en Shiloh y en David. Prevalecer, prevalecer, prevalecer. Constancia, perseverancia, mis hermanos. Yo sé que es difícil, pero debemos de seguir ese ejemplo de Jesús. Más es difícil todavía si las circunstancias no son adversas. Pero ser constantes, perseverar y perseverar en humildad y alabando a Dios, nos dará la victoria. Job 14:19 dice, las piedras son quebrantadas por el agua. Ahora imagínese, hermano, una piedra es quebrantada por el agua. ¿Cómo va a ser eso? ¿Por qué el agua es capaz de quebrantar una piedra? Por la perseverancia, por la constancia. Al final quebró la piedra. El agua, ¿cómo va a quebrar el agua la piedra? La perseverancia, la constancia. Leía un filósofo norteamericano, Henry David Thoreau. Él escribió algo para referirse a la perseverancia y decía, tienes que ser como un perro en tu perseverancia. Haz lo que amas y tienes que ser como un perro con su hueso en lo que amas. Conoce qué es lo que amas, conoce cuál es tu hueso. Muérdelo, entiérralo, desentiérralo, vuélvelo a morder, vuélvelo a enterrar, vuélvelo a desenterrar, vuélvelo a morder, da vueltas alrededor de eso y sé perseverante, no lo dejes. Sé perseverante en lo que amas. Sé perseverante en lo que crees. No necesitas ser alabado, necesitas alabar a Dios. No necesitas humillar a nadie, necesitas humillarte ante Dios. No necesitas hacerle mal a nadie. No necesitas que tu mente esté pensando en hacerle mal a nadie. Necesitas pensar qué bueno le puedes hacer a las personas.
siendo humilde, adorando a Dios, haz lo que amas. Toma tu hueso, muérdelo, entiérralo, desentiérralo, vuélvelo a morder y vuélvelo a enterrar. Sé constante en eso. Jesucristo puede tomar los secretos de Dios porque ha prevalecido en humildad y en alabanza. Él puede abrir el libro de Dios porque ha sido constante en su humildad y en su alabanza. Y terminemos, hermanos, mirando los resultados. Revelación 5:12. Revelación 5:12. Que decían en alta voz: el cordero que fue inmolado es digno de recibir poder y riquezas y sabiduría y fortaleza y honra y gloria y bendición. ¿Quién es digno de recibir poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, honra y gloria y bendición? El cordero que fue inmolado. Algunos creen que esto es la entrada del Señor Jesucristo a la gloria. Porque cuando Él vuelve a aparecer, Él dice: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Algunos piensan, Revelación 5 es la entrada de Él a la gloria. Porque Él vuelve y dice: toda potestad me fue dada ya, en los cielos y en la tierra. Él es digno de recibir gloria, honra, bendición, riqueza, sabiduría, fortaleza. ¿Por qué es digno de recibir esa gloria? Porque fue inmolado. ¿Qué es ser inmolado? Es ser una víctima sacrificada por otros. La inmolación es un sacrificio por otros. Podemos vivir una vida pidiéndole a los demás que se sacrifiquen por nosotros, o podemos vivir una vida sacrificándonos por los demás. Podemos vivir una vida pensando en destruir a los demás, en cómo destruimos a aquel que nos hizo daño. Pero podemos vivir una vida pensando en cómo hacerle bien a los demás, como lo hizo el Señor Jesucristo. Ese es el mensaje. Esa segunda vida es la que va a prevalecer. La otra no prevalece. La otra no es digna de nada. Diríamos, no hay dignidad sin sacrificio. Prevalecer es sacrificarnos. Y como cristianos debemos de ser constantes en humildad y en alabanza. El Señor Jesucristo fue inmolado porque se sacrificó por nosotros. Su cuerpo fue herido por nosotros. Él soportó el dolor hasta llegar al límite del dolor. Isaías 53:7 dice: fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por su llaga hubo cura para nosotros. La huella, la herida de la humanidad fue sobre su cuerpo. ¿Qué es el Señor Jesucristo? Sino un cuerpo herido por nosotros. Mire mi cuerpo, herido por ustedes. Pero fui humilde y alabé a Dios. Fui constante en eso. Hay veces uno en el ministerio piensa: ya vamos a dejarlo hasta acá. Pero ¿qué le habla Dios a uno? Siga sacrificándose. Amén. Hay veces uno en el ministerio piensa: ya dejémoslo hasta aquí. Pero ¿qué le dice Dios a uno? Tiene que seguir. Usted sigue el ejemplo mío. Mire mi cuerpo herido por su deseo. Mire mi cuerpo herido por su salvación. La huella, la herida de la humanidad está sobre el cuerpo del Señor. Por eso Él es digno de recibir poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y bendición. Es más, mis hermanos, las últimas palabras del Señor en la cruz fueron palabras de humildad y de alabanza. Miremos Lucas 23:46. Lucas 23:46. Amén, amén. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho eso, expiró. En esas palabras hay humildad y hay alabanza a Dios. Padre, me entrego a usted, eso es alabar a Dios. Me encomiendo a usted, eso es alabar a Dios, adorar a Dios. Y Padre, me encomiendo a usted, me entrego a usted, eso es humildad. Usted es el que sabe qué hacer conmigo. Eso es lo que prevalece, eso es lo que persevera. Perseveremos, mis hermanos, en humildad y en alabanza. En humildad frente a los otros y alabando a Dios, como el león de la tribu de Judá,
como la raíz de David. Por eso Él es digno. Oremos, hermano. Gracias, Padre Celestial, por esta palabra que hemos podido compartir en esta mañana, mediodía. Ayúdanos, Señor. No es nuestro deber. No es nuestro deber destruir a los demás. Es nuestro deber sacrificarnos por los demás. No es nuestro deber, Señor, acabar a los otros. Es nuestro deber sacrificarnos por el otro. El león de la tribu de Judá, Shilot, paz, tranquilidad. La raíz de David, alabanza, humildad. Judá y David, alabanza. ¿Qué más podemos hacer nosotros sino en humildad alabarte? En humildad exaltarte, Señor. Seguir tu ejemplo. El pábilo que humea no se apaga y la caña cascada no se quiebra. Qué grande esa palabra. Qué enseñanza que nos deja, Señor, esa palabra.